El día de hoy está con nosotros Alejandro Rodea Arteaga. Les voy a leer una breve semblanza de él para que lo conozcan y le demos la bienvenida. Él es subdiácono de la Iglesia Ortodoxa Antioquena de México, licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó la licenciatura en Teología en el Instituto de San Juan de Damasco de la Universidad de Balamán en Al-Khoura, Líbano, en donde obtuvo también un diploma en psicología. Realizó la maestría en teología en San Vladimir's Orthodox Theological Seminary en Crestwood, Nueva York. Realizó estudios en Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología en el 2015. Actualmente concluye la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana, siendo la presencia y desarrollo de las iglesias cristianas orientales en Latinoamérica su principal tema de investigación en la línea de cultura y religión. Como facilitador de desarrollo humano, ha impartido cursos y conferencias sobre diversas áreas de teología, historia de las religiones, literatura y mitología comparada, presentados con un enfoque interdisciplinario orientado al desarrollo integral de la persona desde la dimensión espiritual. Como académico, ha dado clases y participado en diversos eventos en la Asociación Mexicana de Tanatología AC, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Católica Lumen Gentium, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la División de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana y la Red de Investigadores de Fenómeno Religioso en México. Bienvenido, Alejandro, y pues gracias nuevamente por tu tiempo para el Museo de Arte Sacro, y a todos ustedes nuevamente gracias. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del museo y desde luego a su eminencia reverendísima, el señor arzobispo Ignacio Samán, quien con su bendición voy a impartir esta sesión del curso en el cual nuestra arquidiócesis pues tiene el gusto en el área de difusión de estar colaborando con una institución de carácter artístico, desde luego con miras a la preservación del acervo cultural de nuestro país. Es un verdadero privilegio. Entonces, ahora voy a pedir la autorización para compartir pantalla. Ya la tienes. Gracias. Ok. Ya están todos viendo la presentación, la portada de mi presentación. El monasticismo en la tradición de la Iglesia Ortodoxa es el tema que corresponde a la sesión del día de hoy y vamos a comenzarlo entonces. He decidido que para dar una visión panorámica de un tema verdaderamente titánico en sus dimensiones, pues tuve que dividirla en los puntos principales de acuerdo a los intereses del curso, del plan de estudios que ustedes están llevando en el curso, en el curso taller con el museo. En primer lugar, vamos a ver el tiempo y lugares del monasticismo. Esto quiere decir, vamos a hacer una revisión histórica de fechas, personajes que configuraron la tradición monástica en la Iglesia Ortodoxa Oriental, ortodoxa griega, mejor dicho, o ortodoxa antioquena, que son justamente los términos más específicos para identificarla en el panorama religioso mundial. Los fundamentos teológicos, esto va aplicado a todo lo que se refiere a la teología, con la cual todas las directrices teológicas, toda la reflexión teológica con la cual se ha construido y se ha hecho a partir de este ejercicio monástico. También vamos a dar diferentes
nombres, contenido, perspectivas, evolución del pensamiento teológico al respecto. Después viene la vida monástica contemporánea. Esto es el asentar justamente el rostro que la vida monástica tiene en la actualidad, es decir, sus actividades, cómo se ve y se vive en un monasterio en la actualidad. Vamos a después dar paso a la liturgia y el universo simbólico. Vamos a abordar un rito muy concreto del universo litúrgico monástico, dado que el tiempo pues no nos permite más. Vamos a abordar uno muy concreto para hacer una disección de ese rito y ver a través del mismo el rostro ritual que tiene el monasticismo. Por otro lado, y finalmente tenemos los rostros de la santidad, la espiritualidad para la época contemporánea. En esta sección vamos a abordar a 3 santos monjes, más o relativamente contemporáneos del siglo XIX, siglo XX, y vamos a escudriñar un poco de su pensamiento teológico. Entonces, con esta estructura en 5 secciones, comprenden nuestra visión panorámica de la tradición monástica. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el tiempo y lugares del universo monástico. Vamos a empezar con los orígenes. El monasticismo se remonta a una costumbre, a un momento muy concreto de la historia. El fin de las persecuciones, el fin de la época en la que el Imperio Romano está persiguiendo a los cristianos, y entonces los primeros ermitaños, es decir, las primeras personas que empiezan a abandonar las ciudades o los territorios, los lugares donde estaban los cristianos expuestos a ser masacrados, a ser victimados por el imperio, pues entonces empiezan a haber esta salida de las ciudades, de las urbes, de la cuenca del Mediterráneo, y empiezan a irse al desierto. Y empiezan a irse al desierto. En un primer momento se empiezan a ir para escapar de las persecuciones. Hay que también tomar esto en cuenta, ¿no? El primer movimiento se refiere a una huida del perseguidor, de la autoridad. En un segundo momento, una vez que se asientan estas personas, hombres y mujeres que se asientan en los lugares deshabitados, estamos hablando geográficamente de los desiertos de Egipto, el desierto de Siria, Jordania, toda la Transjordania, que son las zonas en las que geográficamente, orográficamente, son desérticas. Entonces ahí se refugian las personas que huyen de las persecuciones y empiezan a practicar lo que se llama en griego asquisis, es decir, empiezan a ejercitarse en la oración y en el ayuno, que es justamente lo que va a originar el complejo de ejercitación monástica. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es un locus. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente ya se han encontrado en su reflexión, en sus lecciones, en otras clases. Un locus es un lugar paradigmático. Es decir, es un lugar, como su nombre lo indica en latín, es un lugar donde el macrouniverso está ejemplificado en un microuniverso. Entonces, como locus, el locus es una forma que expresa también el universo interior de la persona. El desierto es un lugar, y lo vamos a ver en los fundamentos teológicos, en donde la persona se tiene que vaciar, se tiene que quedar árido su mente y sus sentidos interiores para dar paso a otra cosa. Por eso, cuando las personas empiezan a huir al desierto, en realidad va a ser después un movimiento reflejo de lo que está ocurriendo en el interior de cada una de esas personas. Las asquisis, por lo tanto, ese entrenamiento va a ir con el tiempo tomando más y más forma y de una manera más sistematizada van a empezar a configurar una práctica más definida. Esto también es muy importante mencionar que es una continuación de la lucha de los mártires. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que coincide la finalización de la época de las persecuciones y al mismo tiempo está teniéndose en la iglesia la necesidad de tener un nuevo campeón de lucha espiritual. Así como el mártir en su momento es el campeón de lucha espiritual al hacer frente a la autoridad, al pararse en el escenario del imperio y confesando su fe con Cristo, rechazando
la figura imperial, porque eso hay que tener muy en cuenta también, que el mártir en realidad peleaba contra el emperador. El hecho de que el mártir haya sido perseguido, el cristianismo haya sido perseguido, no es porque sea una doctrina que contradiga las religiones del imperio romano, sino que la postura que asume el cristiano de no adorar a la figura imperial es lo que persigue el imperio. Entonces, en realidad, el cristiano es enemigo de la figura imperial. Por lo tanto, cuando el cristiano se aparece y se vuelve un mártir, es un campeón de la fe al defender una fe monoteísta, un vínculo con el Dios único en la persona de Cristo, que hace frente a un Dios falso, a un ídolo, que en este caso viene a ser el emperador romano. Ahora bien, cuando estas luchas terminan y los mártires cesan de existir, entonces viene la figura de la zeta que va a reemplazar a la del mártir. Y esto lo vamos a abordar con más detenimiento en la parte teológica. Ahorita solamente es una revisión histórica. El ascetismo espiritual se centró en la comunión con Dios a través del arrepentimiento, la oración o adoración, el ayuno, la abstinencia y la obediencia al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ascetismo, justamente, la palabra ascetismo, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, viene de asquisis y en griego asquisis son ejercicios. Estos son justamente los ejercicios que una asceta va a empezar a desarrollar de una manera empírica al principio, va a practicar ante todo el arrepentimiento, que es el mensaje cristiano por excelencia. El cambio y la transformación de mentalidad, lo vamos a ver después en términos teológicos, cómo se dice este arrepentimiento, la oración o adoración, después que desde luego que es el ejercicio como una práctica cultural, el ayuno o la abstinencia, que ha sido desde luego también el referente cultural en el mundo mediterráneo, pues el judaísmo tenía la práctica del ayuno, entonces desde luego todas estas cuestiones culturales y estos ejercicios van a formar parte de la cultura cristiana y muy concretamente de lo que es el monasticismo. Vamos a ir ubicando algunos rostros. Algunos autores afirman que, la mayoría de los autores, mejor dicho, concuerdan en que el monasticismo como movimiento a lo que hemos hecho de esta salida de las ciudades, de los espacios urbanos y llegar al desierto para realizar estas prácticas, tuvo su lugar en Egipto. Sin embargo, hay otros autores que difieren y que dicen, bueno, no nada más empieza en Egipto, sino también se da en Siria, se da en Jordania, se da incluso en Capadocia, se da simultáneamente en varios puntos del imperio, no nada más en Egipto. Pero de alguna manera, Egipto ha sido considerado como un paradigma de todas las formas que monásticamente se van a tener después. Entonces, uno de los primeros rostros que vamos a tener, y vamos a ver justamente las fechas, en el 227 después de Cristo, huye de la persecución en el 250 es Pablo el Ermitaño, justamente en la región de la Tebaida, esto es en Egipto, más o menos a la mitad del país del Nilo, es donde empieza este hombre a sus ejercicios ascéticos, vive en una cueva del desierto, de cerca del desierto, en un oasis. Y la tradición dice, aquí hay un icono, este es de la tradición copta, porque justamente la iglesia copta es una que hasta la fecha conserva también una tradición monástica sumamente rica, sumamente eh, enriquecida por varios siglos de práctica y que paralelamente a la tradición bizantina, que es la que propiamente estamos revisando hoy, se desarrolla. Entonces, en este momento ilustro este tema con un icono copto de San Pablo Ermitaño, ya que justamente es el rostro que va a tener en este momento el monasticismo, un monasticismo egipcio. La tradición dice que era alimentado por cuervos, así como el profeta Elías. Si nos remontamos a la Sagrada Escritura, vemos que el profeta Elías en el libro de los Reyes fue una figura ascética también en el sentido de que el profeta es una figura de protesta contra los malos reyes de Israel. Entonces, el desierto siempre va a ser un refugio. Es el lugar donde justamente es el locus, donde su microcosmos es receptivo a las realidades divinas. Entonces,
En este caso, Pablo Ermitaño viene a encarnar todavía esa figura de los profetas del Antiguo Testamento y va a entroncarse justamente su labor con la de otro de los grandes personajes, que es San Antonio el Grande, quien dice que es el que vamos a ver a continuación, que dice la tradición que cuando San Pablo muere, dos leones lo ayudaron a enterrar su cadáver. Entonces empieza a tejerse todo este universo de lo miraculístico, este universo de lo sagrado, entrando en el nivel de la realidad cotidiana. San Antonio Grande, por su parte, vemos nuevamente las fechas, 251, 356, justamente es el periodo en el que terminan las persecuciones. Este periodo todavía él nació en una época de persecución, de hecho, tanto San Pablo como el mismo San Antonio nacieron en la época de la persecución de Diocleciano, que fue de las más sanguinarias en el imperio. Además, recordemos también que no todas las persecuciones fueron generales, hubo persecuciones locales, pero justamente estas del último periodo fueron totales y tenían el propósito de acabar con la cristiandad. Entonces, San Antonio y San Pablo se encuentran en este tiempo. San Antonio era de una familia rica, y aquí tenemos una cita de él. Escuché las palabras de Cristo, de vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Vendí todo y me fui al desierto. Esto es justamente cómo empieza esta idea de salir de la zona de peligro, pero al mismo tiempo es entrar en otro peligro. Y esto va a ser justamente lo que van a elaborar más y más los ascetas. Salen del peligro de las persecuciones, pero entran al peligro de enfrentarse a los demonios internos en el desierto. Nuevamente la figura de locus del desierto empieza a actuar. Va a venir otra figura que va a dar una estructura todavía más elaborada a las prácticas o a las asquisis de estos primeros hombres. Bueno, recordemos que además San Pablo y San Antonio son los personajes paradigmáticos. Hubo muchos otros que los siguieron y empezaron a tener una actividad exactamente como la de ellos. Entonces empezamos a ver que el desierto los desiertos, para hablar en plural, de Siria también, de las montañas de Siria, de las dunas de Egipto, simultáneamente, empiezan a poblarse de estos personajes. San Pacomio viene en este contexto. Él era un antiguo soldado imperial convertido que se convierte justamente en habitante del desierto, y la tradición dice que él recibe los primeros bocetos, los primeros lineamientos de lo que va a ser una regla monástica para ¿cómo se llama? Para organizar a todas estas personas que estaban en un principio dispersas, siguiendo el ejemplo de San Pablo y de San Antonio. Muchos de ellos no vivían en comunidad. Justamente San Pacomio viene a introducir unos lineamientos para ir conformando la estructura de la vida comunitaria. Y a partir de estas primeras estructuras pacomianas, o la regla de Pacomio, vendrá después ya propiamente una estructura más formal de la vida cenobítica. Vamos a ir aclarando todos estos términos parte por parte. Viene entonces después San Basilio el Grande, que ya es una época más tardía. Es el de los grandes teólogos de la iglesia, los capadocios. Ellos ya tienen una teología, este periodo ya desde luego es de una época en la que la teología tiene un desarrollo sistemático bastante elevado. A San Basilio se le atribuyen grandes tratados sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Es el compilador y quien arregla, desde luego, si ya lo vieron seguramente, en una de las liturgias, de las anáforas y de los cánones litúrgicos que se usan en la tradición de la Iglesia Ortodoxa, pues se le atribuye justamente a San Basilio el Grande. Él es contemporáneo de San Juan Crisóstomo, justamente el otro compilador y el que estructura el canon litúrgico. Fue monje y obispo de Cesarea. Se dice que San Basilio lo que hizo fue viaja a Egipto y viaja a otras regiones, también seguramente pasó por Siria y todas estas regiones donde el monasticismo está floreciendo. Se trae la idea del monasticismo, él mismo se vuelve monje y escribe el Asceticón, que ya es propiamente la base de la estructura monástica. Es un escrito que va a dar siglos después, va a dar como fruto o tiempo después, la regla de San Benito, que fue justamente la base del monasticismo en Occidente, la regla benedictina. Entonces, ya con Basilio ya tenemos una estructura monástica mucho más acabada. Un abad al frente de una comunidad,
donde está la regla de obediencia comunitaria, de trabajo y de oración. Ya hay agrupaciones propiamente de monjes. Vamos a ver este otro momento todavía en este periodo de gestación de ascetas y monjes, a las padres y a las madres del desierto. Este es una ascesis solitaria. Este es un tipo todavía de monasticismo muy eremítico, es decir, muy de practicarse en solitario y en torno a una figura sabia, a un padre espiritual sabio que agrupa en su entorno a varios discípulos. Es como se va configurando la idea del padre del desierto o bien de las madres del desierto. Aquí justamente el término Abba o Amá son estos hombres y estas mujeres que buscan esta paz interior para buscar la unión con Dios. Este esfuerzo ascético finalmente va a tener un fin que es el vínculo absoluto con lo divino. De esta forma de ascetismo, literariamente, hoy tenemos los apotegmas de los padres del desierto, que es un género literario propiamente. ¿Y en qué consiste este género literario? Son frases, son dichos, mejor dicho, que a manera de sentencias. Dijo el abad fulano de tal, como es el caso de José de Tebas. Tres clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezclar nada de humano. En tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre espiritual, renunciando a su propia voluntad. Como podemos ver en esta sentencia, y de hecho ustedes compran en ediciones modernas la literatura de los padres y las madres del desierto, son esas estructuras, son frases, son consejos, son diálogos que tienen con sus discípulos, en las cuales cada sentencia tiene un contenido espiritual, sobre todo de dinámica de vida interior y de práctica exterior. Entonces, la asquisis adquiere con estos dichos una estructura muy condensada, pero ya muy bien definida. Vamos a ver entonces que para esta época ya presentamos una visión panorámica de cómo se fue gestando toda esta estructura monástica. Vamos a tener tres categorías principales de monasticismo. El eremítico, que es desde luego el primero, el anacoreta, ¿no? Que viene de estos términos en griego, anahoreo, que es retirarse, eremitis, que es el desierto, eremitis, que es el desierto. Vivir retirado en el desierto, es la idea, como ya lo presentamos, de este personaje. Son personajes completamente aislados, como el que tenemos en la figura del ángulo superior derecho. Son personajes que a la fecha siguen existiendo y vamos ahorita a explicar los lugares en los cuales se sigue desarrollando este tipo de ascetismo. Después vendrá el cenobítico, que es la comunidad monástica propiamente, que ya hemos referido cómo se fue gestando, y después vendrá el monaquismo de la labra o esquiti. Una labra es una combinación de monaquismo cenobítico y eremítico, es decir, hay un monasterio grande y alrededor del cual hay células monásticas en las que permanecen aisladas y en donde viven de 2 a 3 monjes, como la figura que tenemos de las monjas que están aquí, los esquitis contemporáneos, siguen existiendo, desde luego, y dependen de una labra, están bajo la tutela de un monasterio, en la cual generalmente se reúnen los monjes en los días de fiesta, o las monjas en los días de fiestas, en los días festivos, y están en comunión todas estos esquitis se vinculan nuevamente. Hay algo muy importante que tiene que ser destacado aquí, que a pesar de que el eremita viven aislado, la idea de pertenecer a una comunidad no ha desaparecido. El eremita sigue perteneciendo a una gran comunidad que es la iglesia, ¿no? Y desde luego el monaquismo es el reflejo de una dinámica eclesial que tiene que ser paradigmática para el resto de la iglesia en el mundo, en los espacios humanos, es decir, las personas ordinarias que siguen viviendo en las ciudades o en los pueblos, pues el monaquismo se va a presentar justamente como ese paradigma de vida en Cristo, una vida comunitaria en el amor. El desarrollo histórico, ya después de los orígenes, vamos a pasar que el monaquismo se extendió desde Egipto o desde las zonas que hemos mencionado a Palestina y Medio Oriente. Desde luego ya mencionamos que
que la misma Palestina vio en sus inicios, en una época temprana, pues justamente la aparición de estas figuras en las cuevas, en los parajes desérticos. Uno de los grandes maestros del monaquismo palestino va a ser San Sabás. De hecho, aquí está su monasterio, como lo pueden ver en la figura. Es uno de los grandes complejos monásticos de la época. Y en el Imperio Romano Occidental, porque estamos hablando de que todo este monaquismo se desarrolla en el Imperio Romano Oriental, que va a ser propiamente el bizantino. Recordemos que el Imperio Bizantino no es ya el imperio de los Césares, de la Roma, de Tiberio, de la Roma de Augusto, sino ya es una cultura helénica, es un imperio helénico. Entonces, todo este monaquismo se va a desarrollar en este mundo, en este complejo de mentalidad helénica, mientras que en el occidente San Benito llevará la idea del monaquismo, la práctica ascética monástica y le dará su propio rostro. Pero bueno, eso ya corresponderá en otro momento abordarlo seguramente con otro instructor. Ese rostro que tiene, desde luego, también las tierras bárbaras. Recordemos que Europa, de Europa Central hacia arriba, para la concepción romana de ver la civilización, todo lo demás eran tierras bárbaras. Llegará hasta por al famoso San Patricio de Irlanda a desarrollar también prácticas monásticas. Desde luego, y también vamos a tener indefectiblemente que mencionar el monaquismo ruso, el cual pues es bizantino, es una estructura bizantina porque finalmente la iglesia rusa es heredera de Bizancio, es la tercera Roma en el sentido de que no solamente hereda la fe ortodoxa en el sistema doctrinal, sino en el sistema ritual. A pesar de que las iglesias eslavas y las iglesias que orbitan en torno al Patriarcado de Moscú en la actualidad, y ya vieron eso en el curso, tienen una identidad eslava muy propia, pues el esquema y la estructura bizantino sigue permeando toda esta identidad. Entonces, el monaquismo, desde luego también, a pesar de que va a ser un monaquismo eslavo, pues va a tener toda la estructura y toda la herencia del monaquismo bizantino. Aquí vamos a mencionar a San Teodosio de las Cuevas de Kiev, va a tener una regla de Teodosio también, que se basan desde luego en la regla de San Basilio y en las construcciones de San Teodoro Estudita, que es el que vamos a ver a continuación. En el mundo imperial, en el mundo de Bizancio, desde luego Constantinopla es un centro del cual emana la teología, emanan las formas litúrgicas y emanan todos los cánones que gobiernan y regulan la vida de la iglesia, tanto de los laicos como de la iglesia ya institucional, que para esta época pues ya es justamente eso, una institución después, no con Constantino, si seguramente ustedes ya vieron que en realidad quienes cimentan la iglesia como institución en Bizancio, pues fueron Teodosio y Justiniano. Entonces, para esta época, ya vemos justamente con Teodoro Estudit, estamos hablando del 759, 826, con las fechas de su nacimiento. Estamos viendo que ya es un periodo todavía mucho más tardío. Bizancio está en todo, pues ha pasado ya por todo su esplendor, el imperio romano helénico, donde los monasterios urbanos también van a tener un papel ya muy importante, justamente porque como Constantinopla es una urbe, es una polis en la cual se van a aglutinar las formas culturales del imperio, pues evidentemente el monasticismo, a pesar de que ha tenido un desarrollo en el desierto, va a tener también ya en este momento una cabida en el mundo urbano, en el mundo de la capital imperial. Y el monasterio de estudios de Constantinopla fue justamente eso, uno de los centros donde mayor cultura se desarrolló. De hecho, de este monasterio salieron composiciones que hasta la fecha se usan en la himnografía de la Iglesia Ortodoxa. Desde luego, el idioma en el que se componen es el griego bizantino, y después ahí se harían las traducciones a otras lenguas usadas en el orbe ortodoxo. Pero el monasterio de estudios también fue importante en el sentido de que configuraría toda una identidad en la liturgia bizantina. En la liturgia todavía a la fecha que realizamos y con la que celebramos hoy, el monasterio de estudios tiene marca una época muy importante en el desarrollo. La misma liturgia, el mundo el mundo monástico del desierto también aportaría a la liturgia ortodoxa actual,
y la liturgia de la gran iglesia constantinopolitana, desde luego Santa Sofía. Hay varios, entonces aquí en esta época se da esta yuxtaposición para configurar una liturgia. Bueno, pero este ya es tema propiamente de historia de la liturgia. Lo que nos corresponde a nosotros es revisar concretamente al universo monástico. La castidad, la estabilidad, la pobreza y el trabajo van a ser las reglas que Teodoro Estudita tenga en mente, retoma la idea de San Basilio, esa vida de rigor, porque la vida en el monasterio de estudios en algún momento estaba bastante relajada. Por ser un monasterio urbano, era un lugar donde profesaban, se hacían monjes, pues los que pertenecían a las familias ricas. Entonces, la vida de este monasterio en algún momento también pasó por su etapa de relajación, por lo tanto, a Teodoro Estudita se le debe volver a esa idea del monasticismo primigenio. Desde luego va a venir ahora el gran paradigma del mundo monástico de la Iglesia Ortodoxa, y Monte Athos, que es una Aionoros, como se dice en griego, aquí está escrito en griego y en su transliteración en español, la Santa Montaña, como se traduciría. Ese lugar que es una península en realidad, aquí está el mapa en el ángulo superior derecho, que es una pequeña península al noroeste de Grecia, que tuvo su lugar también importante en la mitología griega. Fue el escenario, creo que, de un enfrentamiento con Poseidón y de uno de los titanes, pero en realidad la sacralidad que va a permear el lugar se le debe al cristianismo. Y es aquí donde entra también la opinión de algunos autores que dicen que a la par que se desarrollaba el monaquismo en Egipto y en Siria, pues también hay testimonio de que hubo ya intentos eremíticos en una época muy temprana. Sin embargo, para no tener esta dificultad de precisar momentos en la historia, vamos a trasladarnos hasta ya por lo menos el siglo IX, cuando Monte Athos se le identifica como un centro a donde van a llegar a personas, hombres de todo el mundo ortodoxo, a querer llevar una vida monástica. Actualmente Monte Athos está conformado por 20 monasterios en activo, en los cuales no nada más hay griegos, hay rusos, serbios, georgianos, búlgaros y rumanos, que conforman un territorio autónomo bajo la soberanía griega. ¿Esto qué quiere decir? Monte Athos su geografía está gobernada de manera autónoma. La jurisdicción espiritual obviamente recae en el Patriarcado de Constantinopla. Aquí está su bandera. De hecho, se puede decir que Monte Athos es el último gran remanente del Imperio Bizantino, en cuanto a que en sus monasterios todavía hay toda esta riqueza, aquellos que quieren buscar lo que fue Bizancio, Constantinopla, en cuanto a imperio, pues Monte Athos es el lugar ideal para justamente hacer una arqueología de su cultura, de su lengua y de sus formas rituales. Entonces, la tradición dice, aquí está la bandera, es la bandera bicéfala de Monte Athos, la bandera bicéfala también del Patriarcado Ecuménico. ¿Por qué bicéfala? Bueno, pues recordemos que justamente el águila es el emblema del el imperio romano, y es bicéfala porque recuerden que Bizancio se remonta hasta esa época en que el imperio todavía mira oriente y mira a occidente. Entonces, ese es el logo que a la fecha sigue siendo la bandera atonita. Y la tradición dice que solamente los hombres pueden entrar a esta península, ya que está dedicada a la Madre de Dios. Esta península, aquí vemos en el icono justamente su representación y todos los monasterios que en activo se encuentran actualmente funcionando. Se dice que la Madre de Dios eligió esta gran península para que fuera su jardín. Nos remontamos a la tradición de la iglesia, en donde la Madre de Dios fue a Éfeso y vivió un tiempo con San Juan, el discípulo amado. Pues hay una parte en la que, estando en tierra griega, la Madre de Dios elige estar que este sea un jardín consagrado a ella. Y por lo tanto, no hay el acceso a mujeres, solo entran varones, e incluso la fauna, es decir, los animales de carga que ocupan los monjes, pues son también machos, ¿no? Vamos a tener justamente que Monte Athos ya oficialmente como un centro monástico es el 963, para dar una fecha aproximada, o mejor dicho, una fecha
que remita a una fundación de este lugar como un centro de práctica monástica. El emperador Basilio es el que justamente lo establece con la regla de San Basilio. Repetimos, la jurisdicción espiritual recae en el patriarcado de Constantinopla y lo gobierna una coinotita, es decir, una comunidad sagrada, hiera coinotita. Es el término en griego, es una junta, una asamblea de representantes de los monasterios y es que realmente dirigen aquí, regulan la vida de esta península. También otro de los reglamentos es que solamente van a entrar 120 personas por día y entre ellos solamente 10 extranjeros. Para acceder a Monte Athos se tiene que hacer una solicitud. Hay sitios web que se encargan justamente de hacer de todo ese trámite. Para hacer visitas a monasterios se tiene que especificar qué monasterio lo va a recibir a uno y la religión a la que uno pertenece. Monte Athos está abierto a todos los credos, a los cristianos, desde luego particularmente, para recibirlos. Y hay toda una tradición de atonita de una cultura de la hospitalidad. ¿A qué se refiere uno con cultura de la hospitalidad? Con cultura de la hospitalidad es que desde que uno llega a un monasterio, el monje le abre las puertas de este lugar y lo recibe con un gesto de bienvenida que puede incluir una golosina, un poquito de uso, que es el licor tradicional griego. Recibe al peregrino, porque en realidad el atonita, en la cultura atonita, el visitante es un peregrino, es alguien que viene en búsqueda de salud y de un vínculo espiritual. Por lo tanto, la hospitalidad, esto tiene un fundamento bíblico en la hospitalidad de Abraham. Recordemos en la Sagrada Escritura que Abraham recibe a los 3 ángeles e incluso se postra ante ellos, porque el universo bíblico, la otredad es donde está lo divino. Por lo tanto, viene en el monasticismo, viene esto. De hecho, la hospitalidad, el huésped se queda máximo 3 días. Eso sí, ya después el huésped adquiere otra categoría, ¿no? Si se va a quedar, bueno, entonces ya empieza a trabajar, ya empieza a hacer a recibir algunas diligencias, algunas indicaciones del superior y puede permanecer más tiempo si así lo desea, pero la hospitalidad como tal dura 3 días y puede pasar a comer al refectorio, a la trapeza, como se dice en griego, a este espacio de vínculo espiritual que también es el comedor monástico, como pueden darse cuenta y vamos a darlo más adelante. El comedor monástico es también un espacio de encuentro con lo sagrado, no nada más la capilla, porque aquí se comulga, se hace comunión desde los alimentos. Entonces la hospitalidad es toda esta cultura. Desde luego los monasterios en Monte Athos tienen una jerarquía. Yo estoy mencionando aquí solamente los más conocidos: Vatopede, Simonos Petra y San Pantaleón. San Pantaleón es el ruso, por ejemplo, es un monasterio enorme, muy, muy bello. Simonos Petra, bueno, si ustedes googlean o se meten a YouTube, van a encontrar los CDs de los monjes de Simonos Petra, que son justamente famosos y que dan una identidad de la cultura bizantina hoy en día. El canto bizantino de los monjes de Simonos Petra creo que es lo más representativo de Monte Athos en cuanto a cultura musical. Otro gran lugar del monaquismo bizantino va a ser Santa Catalina, del Monte Sinaí. La tradición, el monasterio se llama de la Transfiguración, y como ustedes saben, el Monte Sinaí es donde la tradición, desde la Sagrada Escritura, señala que fue el lugar de la revelación de Dios a Moisés. El lugar fue reconocido en realidad por Santa Elena. Recuerden que Santa Elena, la madre de Constantino, se da la tarea de ir de tener una expedición por todos estos lugares, los santos lugares, y reconocerlos. De hecho, ella es la patrona de los arqueólogos, es a quien se le atribuye el hallazgo de la Santa Cruz o las reliquias de la Cruz de Cristo. Y bueno, en su paso por aquí, Santa Elena también identifica este lugar como el Monte Sinaí donde Moisés habló con Dios. Desde luego, obviamente lo hace porque ya había comunidades, y volvemos a las primeras diapositivas, ya había comunidades establecidas aquí. Justiniano, a Santa Elena construye una capilla, pero es Justiniano construye el monasterio. Ha sido un centro de peregrinaje importantísimo en la Baja Edad Media. En 1099, en 1277, pues está justamente todo este centro de peregrinaje de paso hacia la Tierra Santa.
Entonces, como pueden darse cuenta en la figura, es un monasterio bastante, de unas dimensiones bastante considerables, amurallado, porque daba refugio justamente a los peregrinos. Y es también muy famoso porque tiene manuscritos, iconografía, muy antigua y muy particular. Los manuscritos está, por ejemplo, el Códice Sinaítico de la Biblia. Entonces, realmente su acervo artístico y su archivo escriturístico es también muy importante. Vamos a tomarnos un break y a ver ahora imágenes. Meteora es otro de los grandes centros del monasticismo bizantino. Es muy particular porque orográficamente Meteora es una atracción, ¿cómo se dice? De la orografía griega. Y sobre estas montañas, estas rocas, se construyeron los monasterios. Vamos a ver este video. Evidentemente solo dura 2 minutos, dado que el tiempo lo tenemos muy preciso. Incluso si no fuera la ubicación del segundo complejo más importante de Grecia, Meteora seguiría siendo un sitio digno de admiración. En las estribaciones de la cordillera Pindo, sobre las planicies centrales griegas de Tesalia, hay una serie de maravillas geológicas sobresaliendo del suelo. El nombre Meteora significa suspendido en el aire o rocas suspendidas y es bastante apropiado para lo que vamos a ver. El viento, el agua y las duras temperaturas han creado una serie de gigantescos pilares de piedra arenisca. Algunos de estos pilares alcanzan cientos de metros de altura. Los primeros monjes ermitaños aparecieron en este área ya en el siglo XI, sin embargo, el monasterio empezó a florecer después de la conquista otomana del Imperio Bizantino en el año 1453. Debido a la persecución y la preocupación por los otomanos, los monjes ortodoxos buscaron refugio en lugares cada vez más remotos. ¿Y qué mejor lugar para establecer un monasterio que en lo alto de una roca en Meteora? Para acceder a los monasterios, originalmente se tenía que subir a través de escaleras de cuerdas deshilachadas. Según los monjes, las cuerdas hasta los monasterios de Meteora fueron reemplazadas cuando el Señor las dejó quebrar. Hoy en día se han tallado escalones en la roca, además de un camino desde una meseta cercana. En su apogeo, el complejo de Meteora incluía 20 monasterios, sin embargo, solo 6 de ellos permanecen en pie hoy en día. 5 de los 6 monasterios son solo para hombres y el sexto para mujeres. Cada monasterio tiene horarios ligeramente diferentes, por lo que se necesita planear con anticipación si uno tiene la intención de visitarlos todos. Bueno, vamos a dejarle aquí para continuar y regreso a la presentación. Como pueden darse cuenta, Meteora es un periodo del desarrollo monástico mucho más tardío. Ya su misma arquitectura delata que la vida monástica ya ha pasado por un desarrollo, pues ya ha alcanzado, mejor dicho, un desarrollo bastante considerable. Entonces, arquitectónicamente estamos hablando desde la arquitectura, pero también desde la misma historia del desarrollo de la cultura monástica, estamos hablando de un periodo ya mucho más tardío. Actualmente Meteora es uno de los centros más a la par de Monte Athos en el mundo ortodoxo en Grecia, y es principalmente aquí como Meteora recibe peregrinos de ambos sexos, pues evidentemente la afluencia de turistas, el turismo también, algo que caracteriza a Meteora, a diferencia de Monte Athos, es que es un complejo monástico donde más turismo se está dando en el sentido propiamente de la industria turística. Pero bueno, vamos a regresar entonces con este recorrido del mundo monástico. Los estilitas y los locos por Cristo son carismas que no pueden dejar de mencionarse
en el desarrollo del mundo, de la cultura monástica. Los estilitas fueron aquellos justamente que como San Simeón el estilita, estamos regresándonos un poquito a una etapa temprana, él vivió en el mundo sirio, él fue, de hecho, de la arquidiócesis de Alepo, cerca de Alepo está su iglesia, donde vivió él en una columna. Se decía que estos estilitas tenían un ímpetu por la ascesis en una manera exacerbada, al grado de llegar a realizar estas proezas en su forma de vida. Por ejemplo, San Gregorio de San Simeón Estilita vive en lo alto de una columna por lo menos 37 años, ¿no? De hecho, hay una película, desde luego es de Luis Buñuel, es surrealista, Simón del Desierto, se las recomiendo, no retrata la vida del santo, porque ustedes saben que Buñuel finalmente es un cineasta que tiene una línea muy particular, pero valdría la pena para tener al menos un asomo de cómo era la vida de estos ermitaños desde alguna película. En Rusia, por ejemplo, va a venir este otro carisma, que son los locos por Cristo, los Yurodovi. En realidad, este carisma es muy complejo porque los locos por Cristo abandonan el mundo en las grandes urbes de la Rusia zarista. Ya vean las fechas, por ejemplo, los que menciono aquí son San Basilio el Bendito y Santa Cina de Petersburgo, ya son muy tardíos, pero es un carisma muy extraño porque el loco por Cristo abandona completamente su vida citadina y se asemeja a lo que hoy llamaríamos un homeless, un vagabundo, ¿cómo se llama? Estas personas que viven en la calle asemejan esa vida, muchos de hecho vivían como tal, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tienen carismas de curaciones, tienen carismas de profecía, tienen carisma de exorcismos. Entonces, son manifestaciones del mundo monástico que obviamente se revisan de momento muy como hitos en la historia del monasticismo. Vamos a la segunda sección, los fundamentos teológicos de la tradición monástica. Ante todo, el monje tiene la misión de luchar contra el mal. La historia humana se debate entre dos puntos principales: la encarnación del Hijo de Dios y su retorno en la parusía. Entonces, en este ínter, Cristo puede llegar como el ladrón en la noche, ¿no? Intempestivamente. Y esto es, por lo tanto, el cristiano. Recuerden que los cristianos de los primeros siglos tenían la conciencia de ser los cristianos de los últimos tiempos. Es decir, el Señor ya viene mañana, ¿no? Realmente el cristiano de las primeras generaciones tiene la idea de que Cristo va a regresar de manera inmediata y por lo tanto el arrepentimiento, el mal tiene que ser vencido ya, aquí y ahora. Por lo tanto, cuando viene la civilización bizantina, la civilización con Constantino y después que se consolidará en este imperio bizantino, para la mente cristiana representa una especie de choque. Bueno, si el Señor ya viene, ¿por qué entonces estamos creciendo más como civilización? Y más aún, la civilización es ambigua, está tomando formas que de alguna manera contradicen la vida cristiana, ¿no? Esta relajación en las grandes urbes, esta relajación en la confianza que se pone en la civilización y no en Dios, entonces es un poco contradictoria a la mente de cristiana. El celibato, por lo tanto, va a ser un rechazo colectivo a la procreación. Es decir, si el mundo se está muriendo, entonces nosotros vamos a contribuir a que se termine de morir. Por eso los ascetas abrazan una vida de celibato, para que no haya más población y entonces Cristo tenga que venir ya o ya. El eremita, por lo tanto, va a tener que atacar esta civilización, eliminar el mundo desde su propio ser. Y entonces es aquí cuando viene nuevamente la idea que se le planteaba en esta sinopsis histórica, ya desde una perspectiva teológica, el monje tiene la misión de sustituir al mártir, es decir, de ser el guerrero por Cristo y de sustituir a los mártires luchando en su propio cuerpo, como lo hacía el mártir, contra las fuerzas del mal. Pero entonces ahora tienen por esa misión de salir al desierto y enfrentar ahí en el desierto, en esa soledad, donde su mente también se vacía del mundo. Entonces ahí es a donde surgen las figuras tenebrosas a las cuales él tiene que combatir.
Entonces, esta ruptura contra el mundo, son atletas del exilio, también son la manera en la que se les va a nombrar. Basilio de Ancira y otros escritores de la época mencionan a estos personajes como atletas del exilio. La sociedad monástica no es una sociedad al margen del mundo. Esto va a ser una idea incluso que después Occidente va a retomar ya en la Edad Media occidental, ¿no? Que el monasterio es un dintel, está en el dintel entre la realidad del mundo y la realidad de la eternidad. En realidad, en el mundo oriental no, el monasticismo, al menos en este planteamiento muy, muy teológico, muy de sus orígenes, es una realidad para fuera del mundo. Se busca abolir la sociedad terrestre y es por lo tanto una prefiguración de esa civilización celestial, ¿no? Y es aquí donde viene justamente toda esta terminología, el monajos, ¿no? El uno. El monje es el uno, es el monje que en su persona vuelve a unificarse emulando la unidad de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo que es uno, tiene que vivir en esa quiyama, que este es un término ya no griego, este quiyama es un término siriaco, que es el pacto, ¿no? Hago un pacto con mi prójimo, hago un pacto con mi semejante de vivir en unidad, de vivir en una koinonía, que ya es un término en realidad propio para toda la iglesia, ¿no? En esa unión, en esa fraternidad, en esa común unión, es bien en este pacto monástico. El eremos, que es justamente el eremita, ¿no? Que bueno, también es esta iniciativa de salir y vivir por sí mismo, y el cenobio, que es, como ya lo vimos, es un tipo de vida monástica, viene del kinos bios, que son dos términos griegos, que es la vida de la koinonía, ¿no? La vida biológica, porque es el bios de la vida biológica, no es el zoí de la vida espiritual, sino es el bios de la vida biológica, que tiene evidentemente que remitirnos a una sociedad, a una estructura social real, que tiene que emular o cuyo paradigma es una realidad superior. Por lo tanto, el monasticismo propone una pedagogía para la iluminación, adquirir ante todos los dones del Espíritu. Dice la oración del Espíritu Santo que se hace al inicio de todo oficio ortodoxo y de la oración personal: Rey Celestial, Paráclito, Espíritu de verdad, ven y purifícanos de toda mancha. Entonces, esa va a ser uno de los fundamentos, el inicio de la teología monástica, buscar la purificación de toda mancha. Hay necesidad, por lo tanto, de conocer la propia realidad humana, porque lo que se va el enemigo que se ha identificado es el ego. En términos contemporáneos, es una identidad que no es mi verdadero yo. El ego es un falso yo. El verdadero yo es Cristo que vive en mí. Esa es la verdadera naturaleza humana. Entonces, para depurar esa naturaleza, se tiene que hacer en un clima de humildad. Nuevamente, estas asquisis, esta ascesis, es el ejercicio que proporciona este clima de humildad que va a depurar la naturaleza humana. Y de aquí va a venir entonces esta gran teología que hoy, en términos contemporáneos, los teólogos ortodoxos de nuestra época están trabajando como la psicoterapia del alma, que desde luego tiene su fundamento en los grandes pensadores de la tradición monástica. Por mencionar algunos, ahorita estoy usando pensadores además como Evagrio Póntico y San Macario el Grande, que pertenecen a épocas muy diferentes. Por ahí hay otro que es Diádogo de Fótice, que también son pensadores de diferentes épocas, pero que los he tratado de hecho coincidir aquí en los fundamentos teológicos con los cuales la cultura monástica se va a desarrollar. La naturaleza caída, Dios está fuera, mientras que las pasiones se quedan en el interior. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano en general. Es una naturaleza, eso es lo que significa el pecado en la tradición, en la teología ortodoxa. Por lo tanto, el monje tiene que identificar las pasiones. El pathos es la patología, es la enfermedad del alma. ¿Y cuál va a ser su metodología? Va a ser el bautizo, como dicen, la sabiduría del mundo pagano se bautiza en las aguas del cristianismo, y es conócete a ti mismo de la tradición pagana, pero es conócete a ti mismo para identificar a ti mismo tus errores, y al mismo tiempo para que una vez que identificas tus patologías, no errores, los errores es minimizar lo que es la patología del alma. Identifica tu patología del alma y conócete a ti mismo, depura tu verdadera naturaleza, y entonces entra en el conocimiento de Dios a través del Dios que vive en ti. Para eso hay estas metodologías. La practiqué, que es la práctica de las virtudes purificativas.
se va a tratar de alcanzar el grado de nepsis, que es el cultivo de la intención para objetivizar la corrupción y extirparla, ¿no? Esa atención, estate atento a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que vives, atento, 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 que de hecho es algo común a otros sistemas religiosos, la atención, la nepsis, con sus propias terminologías, desde luego, pero es este cultivo de la atención para extirpar la corrupción del alma. ¿Por qué? Porque la verdadera naturaleza está enterrada, entonces hay que depurarla. A los pensamientos desordenados, Evagrio Póntico justamente ubica estos, que son 8: la glotonería, la fornicación, el amor por el dinero, la depresión, el enojo, la desgana. Este es muy monástico, este de hecho lo ubica en el universo monástico, cuando el monje está desganado y está sin ganas de hacer nada. La vanagloria y el orgullo son las enfermedades del alma. De aquí a Occidente pasarían estos pensamientos desordenados, como los 7 pecados capitales. Tendrían su origen en esto. La lucha hasta ahora, el asceta lo que tiene que hacer, el monje lo que tiene que hacer es una lucha interior hasta alcanzar la apatía. Y la apatía, no la apatheia, ¿no? Que es nuestro término apatía contemporáneo, pero no en el sentido que nosotros lo usamos. No es la ausencia de sentimientos, o es la diferencia, sino es trascender las pasiones, ¿no? Es hacerles frente y trascenderlas, no ignorarlas, no sentirlas, es abrazarles y decir, yo te estoy rechazando de mí, te estoy extirpando de mí. Y entonces, una vez que se pasa por estas etapas, por estas situaciones, se tiene que llegar a la liberación del intelecto, pero el intelecto no entendido nada más como un ejercicio cognitivo, sino como el intelecto es ese lugar, es la nous, que de hecho esto lo van a ver en realidad en la siguiente sesión, que es la oración, la práctica de Jesús con la teología, el conocer las realidades divinas por medio de la oración. Es esa nous, esa cámara interna del corazón humano donde Dios se aparece una vez que se ha logrado depurar. Otro de los grandes aportes de esta teología va a ser un texto que se llama La Santa Escala de San Juan Clímaco. Aquí por las fechas de nacimiento de San Juan Clímaco nos damos una época. San Juan Clímaco fue abad del monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Santa Catalina del Sinaí, eh, donde él de su vida no se sabe mucho, pero sí se tiene este texto que consta de 30 secciones o escalones dedicado a analizar, a escudriñar y a combatir un vicio o en su defecto a explorar una virtud. Esto viene muy en la línea de los apotegmata de los padres del desierto que ya habíamos visto. Bueno, literariamente viene a ubicarse en esta línea. ¿Cuáles son las 3 reglas de la vida monástica vistas a la luz de la teología? La obediencia, esto es un paralelo que se hace no es necesariamente, esto no quiere decir que la obediencia corresponde a la vida cenobítica y así sucesivamente, no, sino que es un paralelo, sino que cada una de estas reglas es encarnada por el estilo de vida monástico cada uno de los estilos de vida monásticos que ya mencionamos, pero que está presente en los 3, ¿no? O sea, las 3 reglas están presentes y activas y funcionan en los 3. Son operativas para los 3. La obediencia, por lo tanto, el cenobio, esta comunidad. Entonces, evidentemente, si uno entra en toda su libertad, se niega a sí mismo, niega sus caprichos, niega los deseos de su ego, de ese falso yo, niega los deseos de ese falso yo y se convierte en esclavo de Cristo, porque en la esclavitud de ese Cristo se encuentra la libertad del alma. Entonces, la vida de obediencia de la comunidad, del tengo que obedecer al padre o a la abadesa, pues evidentemente representa mejor la vida, la obediencia de toda la vida monástica. Viene la castidad y o la virginidad, que viene representada por el esquiti, la vida angélica. El monje abraza la vida angélica, es decir, aquellos que hacen a un lado su naturaleza humana para emular a los ángeles que no tienen sexo, ¿no? De hecho, esto evangélicamente tiene un fundamento, ya que en la resurrección, no se va a tener un género, sino que se va a hacer semejante a los ángeles. Entonces, nuevamente volvemos a esta idea del monje de querer emular las realidades que todavía no están presentes. La vida monástica es una realidad escatológica, es una práctica escatológica. Esto quiere decir, la escatología es el escatón, lo que viene al último de los tiempos, ¿no? Entonces está buscando imitar las realidades de lo último de los tiempos.
Por lo tanto, la castidad o la virginidad, bueno, si se es virgen, mejor aún, ¿no? Porque entonces entrega toda esta dimensión de la corporeidad, de la corporalidad, esta dimensión de la persona, se entrega completamente a la búsqueda de Cristo. Si no se tenía ya la castidad, bueno, entonces la virginidad, bueno, entonces se accedía también por medio de la castidad, que finalmente es una disciplina de la abstinencia, ¿no? El me limito, el me ciño a. Y la pobreza finalmente la encarnada en los rostros de la vida monástica por la vida eremítica, la práctica de la oración pura. El monje une su voluntad humana con la voluntad divina, la alinea, es una alineación mediante esta pobreza, una pureza de mente, que va a producir la unión. Y finalmente, esto va a tener como fruto el participar de la vida divina, la theosis o la deificación. Y aquí, si el moderador me lo permite, vamos a hacer un alto, porque ya son las 18 horas, o quieren que continúe otro bloque más, como ustedes me indiquen. Una pausa, gracias, yo sí. Claro que sí. Entonces nos vemos en 5 minutos. Y muchas gracias. El bloque 3. Claro que sí, gracias a ustedes. Hola de nuevo. ¿Se encuentran ya? Sí, aquí estamos ya. Magnífico. Entonces vamos a continuar. Hasta el momento tengo entendido que es la dinámica que han llevado es, hacen las preguntas al final, ¿correcto? ¿O van haciendo preguntas conforme avanza la sesión? Generalmente es al final, pero es a gusto del expositor. Ah, magnífico. Muchas gracias. Entonces yo creo que vamos a continuar con esa dinámica. De hecho, lo que les propongo a esta altura es que si han registrado ya alguna duda, algún comentario, lo vayan subiendo al chat y al final en el chat lo damos lectura o si prefieren anotarlo por su parte y al alzar la mano de manera electrónica o física y para hacer su pregunta o comentario. Y podemos regresar al material. Podemos volver a abrir la presentación y volver al material a repasar el punto que quieran que se haga, sobre el que se haga. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Parece que usted es la única que ha regresado. Aquí estoy yo también. No, yo también. Gracias. Aquí estamos varias. Excelente. Gracias, gracias. Una petición, ¿se puede ir un poquito más despacio? Creo que no lo alcanzo. Claro que sí, con todo gusto. En realidad es que muy también, interesante. Claro que sí, con todo Muy gusto. interesante y mucha información que compartir. Sí, es bastante. En realidad el objetivo de esta sesión es, el universo monástico es, como ya se dieron cuenta, es infinito. Ahorita vamos a la segunda parte. Falta ver Una pregunta. aspectos. Sí, claro. ¿Se compartirá la presentación? Sí, por supuesto. Sí, es lo que han venido trabajando con los otros ponentes, con todo gusto. La presentación queda a disponibilidad del curso como material del mismo. Entonces, Gracias. sí, claro, con todo gusto. Muchas gracias. Lo que sucede también es que es bastante sustancioso el material todavía que traigo en cuanto a todas las cortes que realicé o estamos realizando conjuntamente para hacer este asedio al mundo monástico. Por eso me voy un poquito rápido y recuerdan que es una visión panorámica. Desde luego la arquidiócesis, con el permiso y la bendición de su eminencia, desde luego quedamos a la orden para seguir trabajando con ustedes. Avanzamos. Sí, para abordar algún aspecto que les haya gustado o en particular, que tengan algún interés en particular, desde luego estamos a la orden. Vamos a ver entonces la vida monástica contemporánea. ¿Qué rostro tiene todo esto que ya hablamos desde su génesis histórica, su desarrollo? Y ahora viene toda esta parte de la identidad, de los rostros que va tomando en la vida contemporánea. Bueno, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa no tiene órdenes religiosos. O sea, todo el monasticismo es, por así decirlo, un bloque homogéneo en su regla y en su práctica. No hay
toda la vestimenta, de hecho el atuendo y el monástico es prácticamente el mismo. Tiene sus diferencias regionales, ¿no? Por ejemplo, lo que usa la monja rusa, como la fotografía que tenemos de fondo, no es lo que usa la monja siria, pero es básicamente la misma idea y es básicamente el mismo atuendo. Son diferencias regionales y esto no obedece entonces a una cuestión de orden religiosa. Un monasticismo, cada monasterio tiene un carácter propio, único, pero está regulado exactamente por lo mismo. Todos los monjes entonces comparten la vida, la regla, el vestido, el atuendo y la misma vida. ¿Qué es la vida que hoy lleva un monje o una monja en un monasterio ortodoxo en la vida contemporánea? Bueno, pues como la ilustración lo indica, es el trabajo y las obediencias. Las obediencias, es decir, de seguir a la abadesa, de seguir al padre abad en las tareas de la vida cotidiana que involucran desde luego el sostenimiento del propio monasterio. Un monasterio puede fabricar velas, puede cultivar para vender sus productos, puede preparar alimentos, por ejemplo en los monasterios de Líbano preparan mermeladas, hacen iconos, desde luego aquí vemos a los iconógrafos, que de hecho la tradición iconográfica, esto ya lo verán con el expositor para ver la iconografía, pues es justamente de origen monástico, o ya hay academias de iconografía, ¿no? Para estudiarlas con algún grado académico, pero la iconografía propiamente se origina o tiene su fundamento en la práctica de la vida monástica. La vida de oración, desde luego, entonces es lo que a nosotros nos concierne explorar un poquito más detenidamente. Y es aquí donde, ya utilizando un enfoque teológico, vamos a ver cómo se lleva o en qué consiste la práctica de la vida de oración de un monje ortodoxo contemporáneo. Esto tiene un fundamento escriturístico. Todo en la tradición ortodoxa tiene un fundamento en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y recordemos que en la visión ortodoxa, la Sagrada Escritura entra dentro de la tradición de la Iglesia, es la experiencia de Dios. Y cuando nos referimos por tradición, hablamos de la experiencia de lo divino en la Iglesia ortodoxa. Esto es lo que debemos entender por tradición. La tradición, por lo tanto, marca que la vida monástica esté fundamentada en la Sagrada Escritura. Los salmos, en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía. Me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz, ¿no? Aquí están ya los tiempos en los cuales hay que hacer oración, están marcados por la Sagrada Escritura. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas, dicen los salmos, ¿no? Y ahí están las citas. Y luego viene en la primera epístola a los tesalonicenses, cuando San Pablo nos dice, oren sin cesar. Esto de la oración sin cesar va a tomar otra clase. Por lo pronto, a lo que nos concierne al oficio de las horas, es decir, la oración comunitaria toma forma y lugar en la capilla del monasterio en estos momentos del día. Las vísperas, las completas, o mejor dicho, estos son los oficios que reciben los servicios de oración en determinados momentos del día. Las vísperas cuando se pone el sol, las completas en la noche, luego viene el servicio de medianoche, los maitines antes del amanecer, viene la primera, la tercera, la sexta hora, la típica y la novena hora. Ahora bien, todas estas horas tienen una hora fija en ¿cómo se llama? En el día. Es decir, los maitines siempre tienen lugar antes del amanecer. Sin embargo, en el universo bizantino hay una configuración que ya no incluye en la presentación, pero hay un momento en que por horas el universo del monte Athos va horas adelantadas. En el mundo de los monasterios fuera de monte Athos, es decir, ya en una práctica más contemporánea, sin embargo, tiene un rostro así como el que vemos en pantalla, que este es el horario de oración, el de vida comunitaria, en el monasterio de la Santísima Trinidad. Este monasterio pertenece a la Iglesia Ortodoxa fuera de Rusia, está en Nueva York, en el estado de Nueva York, y como pueden darse cuenta, aquí entonces ya cada oficio y cada actividad de la vida monástica está regulada por un horario local, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con el horario local, más que con el simbólico. Entonces preferí incluir algo que ilustrara mejor
un ejemplo de un monasterio y no nada más Monte Athos, porque Monte Athos es un mundo en sí mismo y ellos tienen horarios que difieren a los horarios del mundo, del mundo moderno. Entonces, estos son los horarios. Vienen ahora los grados monásticos, que cuando uno inicia en la experiencia de la vida monástica, entra como postulante y posteriormente como novicio. Al novicio ya se le da, por así decirlo, un uniforme. Esto varía de monasterio a monasterio y de iglesia a iglesia. O sea, habla monasterios que a uno lo reciben como postulante un tiempo y después como novicio, y otros que ya lo reciben a uno como novicio directamente. Bueno, esto ya dependerá del abad y de la jurisdicción eclesiástica y de pero en realidad, por eso los puse en una misma diapositiva. El novicio ya recibe un uniforme monástico, es justamente aquel que se está entrenando, está ejercitándose apenas en la vida, la está conociendo, pero ya tiene, como el de la ilustración, un atuendo. Generalmente un novicio viste de negro, camisa y pantalón negro para los hombres, o vestido y blusa para las mujeres, negro. Y bueno, ya llevan una parte, una vida activa en la comunidad como tal. Luego vendrá el riasóforo. El riasóforo es ya cuando se toman unos votos menores. Se le llama riasóforo porque es la palabra foros en griego significa portador, el portador del raso, ¿no? El raso es la vestimenta que, si se ve mi cursor, estoy señalando a la figura, al monje que está a la izquierda, un monje joven de lentes. El raso es justamente la prenda negra de amplias mangas. Entonces, esa toma y este velo, este calimafio, con su respectivo epicalimafio, que es el velo del birrete monástico, pues ya los recibe propiamente en esa toma de votos menores. Es el riasóforo, ya es el portador del raso. Y en algunas tradiciones también en esta toma de votos se les da un cinturón. El cinturón tiene el significado de que ciñe la voluntad. Entonces, es el límite. Entonces, volvemos a los fundamentos históricos y sobre todo a los fundamentos teológicos. Es lo que ciñe al ego, lo que lo disciplina. Y no tiene que ser algo doloroso, simplemente es una práctica de disciplina y una práctica sobre todo de entrenamiento espiritual, mental, en la dimensión más profunda que esto implica. Luego viene el estabróforo. Aquí lo están ilustrando unas monjas rusas. El estabróforo significa portador de la cruz. Stavros en griego es cruz. Entonces, al hábito que ya trae el riasóforo, su calimafio y el velo monástico sobre él, se le va a agregar una cruz y se le va a dar una pequeña esquima, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente ilustración, y ya aquí es cuando se entrega una pequeña cruz de madera que se ata a una especie de escapulario. Esto es interno, esto lo lleva por dentro, es un aditamento interior que va abajo del raso. Y abajo del raso también, cuando se es novicio, se puede uno vestir ya de sotana incluso, ¿no? La sotana en realidad es una vestimenta que incluso lo pueden usar los clérigos no monjes, el clérigo casado y los estudiantes de teología, pero desde luego el monje ya la está usando como parte de la vida a la que se está entregando, ¿no? Luego viene, por supuesto, la gran esgema, la gran esgima. Es esta especie de escapulario, de estola, que se les da larga, que se les da a los monjes que ya tienen votos perpetuos, que ya además no nada más es un voto perpetuo, sino que en realidad esta gran esquema denota que el monje o la monja ya es un padre o una madre espiritual de gran trayectoria en la vida en el espíritu. O sea, en realidad ya se los da a los monjes ancianos, tanto en edad cronológica como en edad espiritual, y a las monjas lo mismo. Entonces es un distintivo, se pone ya sobre todo, y con esa vestimenta también viene la mandias negra, es una capa. Entonces encima del raso viene esta capa mandias, es una capa larga negra, y encima se pondrá la gran esgima. La vestimenta del monje es negra, tiene varios niveles de interpretación. Uno es, por ejemplo, el monje está muerto para el mundo. Y eso es algo que en Occidente se heredó, lo heredaron los benedictinos particularmente. Si ustedes van a
a una toma de votos benedictinos, pues el monje se cubre de negro, ¿no? Y en esto en Oriente lo tiene muy claro, el monje está muerto para el mundo. También son las tinieblas divinas, y lo vemos desde otra perspectiva teológica más profunda, es la tiniebla divina, esa tiniebla no como un lugar de mal, sino la tiniebla como ese lugar de incognoscibilidad, donde el monje, la monja está tratando de acceder con ese esfuerzo ascético, con ese ejercicio, y bueno, la tiniebla es además la incognoscibilidad de Dios, a Dios no se le conoce. Aquí están los aditamentos monásticos que les mencionaba. Esta es una gran esquima a color, es negra con rojo, que es prácticamente, o blanco también, no hay otro color, o sea, no hay una esquima de colores, por así decirlo. Es rojo o blanco, el rojo desde luego pues tiene una intención, es la sangre de los mártires, el rojo es el color de lo divino también en la iconografía, ¿no? Entonces, pues es lo divino, la divinidad misma que matiza, y ahorita vamos a ver la interpretación del analabos, que así se llama esta vestimenta. Y aquí está el pequeño analabos, que se le da justamente cuando uno se vuelve estabróforos, ¿no? Se le ata justamente este analabos con una cruz pequeñita, que es la de madera, como la que vemos en el ángulo superior izquierdo, y entonces esa es la pequeña esquima. Y generalmente uno puede, en la vida monástica, puede quedarse toda la vida como riasóforo, o puede llegar pronto a recibir la pequeña esquima, ¿no? A los votos permanentes, por así decirlo. Y es menos usual que se reciba la gran esquima. En realidad está reservada para los grandes maestros, ya las monjas y monjas muy, muy adultos espiritual y cronológicamente, insisto. La cruz de mano, bueno, en una profesión vendrá justamente el recibir el convoschini. Esa clase se la dejo al padre Andrés, que es el encargado de dar esa sesión. La vida de oración perpetua, a la que está llamado el monje, y desde luego los laicos también la podemos practicar, ya lo verán con el padre Andrés. Y en la toma, pues obviamente está la vela, que va, porque finalmente el símbolo de la luz tiene que estar presente en la vida monástica, que es el objetivo de encontrar la luz increada, como se dice en la teología propiamente más elaborada. La luz que no está creada es decir, la luz divina, la luz que es Dios mismo, pero es la luz con la que se comunica a la creación. La luz increada, y recibe desde luego una cruz de mano, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a entrar a la liturgia y al universo simbólico monásticos propiamente. Y dado que el mundo monástico tiene sus muy particulares ritos, ahorita lo que vamos a analizar es la profesión de votos, y les voy a poner otro video. Este dura 4 minutos, es el video más largo para la presentación, que también es muy breve en realidad, pero es la profesión de votos de un novicio a ser riasóforo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no vamos a ver todo el ritual completo porque es muy elaborado. Hay material disponible en YouTube. De hecho, si les mando la presentación, se les voy a poner en las diapositivas ese también para que tengan el link y ya ustedes cómodamente lo vean con tiempo. Dura al menos 11, 10 minutos, que obviamente en un espacio de clase pues no es conveniente, pero ya lo van a tener para que tengan la referencia de cómo se toma otro tipo de votos. Ahorita es un voto breve, es el riasóforado. Y vamos a verlo entonces. Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και έντονης συγκίνησης τελέστηκε στον ιερό καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ η μοναχική ρασοφορία του κύριου Μιχάλη Τριάντη, ο οποίος έλαβε το όνομα Ειρηναίος προς τιμή του Αγίου Ειρηναίου, Επισκόπου Λουβδούνου, αλλά και του φέροντος το ίδιο όνομα σε βασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Se me olvidó mencionar que está en inglés, pero es un inglés muy simple. De cualquier manera, al finalizar la sesión, en la parte de preguntas, si hay algo que no entienden, lo explicamos. Aquí en realidad es la presentación del candidato. Es un inglés sencillo, pero de todas maneras es la presentación del candidato, se le va a hacer una tonsura y se le van a dar sus ornamentos propiamente el riasoforado al que está llamado. Την ακολουθία της δρασοφορίας τέλεσε ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος, ο οποίος απίφθινε πατρικούς λόγους και πνευματικές νοθεσίες στον νέο μοναχό, υπογραμμίζοντας καταρχάς την αξία του μοναχισμού στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία, όπως διέκρινε,
Ένας από τους μεγάλους πειρασμούς που έχει να αντιμετωπίσει η Εκκλησία μας είναι η κοσμίκευση. Η κοσμίκευση σημαίνει την απώλεια της αγιότητας από τη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω μεγάλη χαρά και μαζί με μένα χαίρεται και η τοπική μας εκκλησία, διότι μετά από ώριμη σκέψη και περισυλλογή αποφάσισες να εισέλθεις στο μοναχισμό, αφιερώνοντας τη ζωή σου στο Χριστό και την Αγία του Εκκλησία. Αυτό το τεράστιο βήμα για τη ζωή σου είναι μια έμπρακτη απάντηση στον κόσμο, που συνεχώς μιλά για άνεση και ευημερία. Εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο πατήρ Ειρηναίος θα διακονήσει ευδοκίμως στην Εκκλησία και θα δώσει την αναγκαία παρουσία της αγιότητας στην κοινωνία μας, ο Αρχιεπίσκοπος του έδωσε τη Ματρική Συμβουλή να μην επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του να επηρεαστεί από τον πειρασμό της εκκοσμικεύσεως. Άλλωστε, ο μοναχισμός είναι το αντίβαρο του κοσμικού φρονήματος. Μη σταματάς να αγαπάς τον Χριστό και την Εκκλησία. Αφιέρωσε τη ζωή σου και τον πολύτιμο χρόνο σου σε όμορφα και φιλοκαλικά πράγματα και προσπάθησε να καλλιεργήσεις τις μοναχικές αρετές. Μην ξεχάσεις την προσευχή, όχι μόνο την ομαδική και λατρευτική προσευχή, αλλά κυρίως την οερά προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Ακόμη ο Σεβασμιότατος προέτρεψε τον πατέρα Ειρηναίο να μελετήσει τα συγγράμματα του Αγίου, το οποίο το όνομα φέρει, ενώ του ευχήθηκε να αξιωθεί να γνωρίσει από κοντά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, Κύριο Ειρηναίο. Εύχομαι ο Θεός να σε αξιώσει να τον γνωρίσεις και να λάβεις την ευχή του και παράλληλα να εμπνευστείς από το παράδειγμά του και την προσφορά του μέσα στην Εκκλησία. Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου ολοκληρώθηκε με εγκάρδιες ευχές προς τον νέο μοναχό, οι οποίες επέτειναν τη συγκίνηση όσων βρίσκονταν στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων η μητέρα και τα κατασάρκα αδέρφια του πατρός Ειρηναίου. Έχεις τις ευχές όλων μας, των αγαπητών πατέρων και αδελφών, των διακόνων, της μητέρας σου Πινελόπης, των 9 κατασάρκα αδελφών σου και του πατρός σου Κωνσταντίνου, ο οποίος αγάλεται αυτή την ώρα από τους ουρανούς. Σε υποδέχομαι με πατρική αγάπη και ικανοποίηση στη μοναχική πορεία της Αρχιεπισκοπής μας. Σε ευλογώ πατρικός και εύχομαι να ευαρεστήσεις Θεό και ανθρώπους. Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο πατήρ Ειρηναίος δέχτηκε συγκινημένος τις θερμές ευχές απάντων των παρευρισκόμενων στον καθεδρικό ναό. Bueno, para nuestro propósito el video ilustró bastante. Regresamos entonces a la presentación. Aquí, evidentemente, no tuvimos la oportunidad de ver la toma de una gran esquima. Esto es nada más el inicio de los votos monásticos, es el riazoforado. Ni siquiera se le dio la pequeña esquima al candidato, pero es nada más para tener una idea de cómo todo el contenido teológico, si podemos seguirlo en inglés, el contenido teológico, las paternales consejos que estaba dando el arzobispo al candidato y y la congregación en general, pues están reflejando todo lo que hemos venido estudiando en la sesión del día de hoy. Todo lo que analizamos, todo este contenido teológico de las directrices del universo monástico en la tradición ortodoxa. Vamos a ver hoy el entramado simbólico del Analabos o la gran esquima. Es esta pieza de tela, esta vestimenta con la que se reviste el monje ya el starets. Y aquí aprovecho para utilizar la palabra starets. El starets es un término ruso que se les da a los padres espirituales, a los que justamente usan una gran esquima. Es decir, el equivalente en griego es el gerontas, es el anciano, o en inglés, el elder. Un elder, un anciano o una anciana, que sería en nuestra traducción más lógica, son aquellos monjes o monjas que tienen un grado de espiritualidad lo suficientemente desarrollado como para poder discernir en el corazón y la mente de sus hijos. Y cuando digo corazón y mente me refiero, ya lo van a ver en la antropología teológica de la tradición ortodoxa,
La nous, la mente, es justamente el dintel entre el espíritu y el alma, ¿no? Es, es justamente la puerta que abre el alma y el espíritu. Entonces, el padre espiritual, la madre espiritual, tiene la capacidad de poder acceder a ese espacio de sus hijos espirituales, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desarrollo de conciencia espiritual muy elevado. Y es justamente lo que esta vestimenta viene a representar, ¿no? ¿Cuáles son? La vestimenta, todas las figuritas que vemos aquí es un calvario, por así decirlo, en términos muy cercanos a nuestra cultura occidental. Es una cruz del Calvario que tiene varios acrónimos, ¿no? Y ahorita vamos a ver uno por uno. Theos en griego es Dios, evidentemente es el pináculo del orden cósmico, ¿no? Luego viene el titulus crucis, o que en la tradición ortodoxa, en griego, o Basileos tis doxis, el rey de gloria. Esto está en el titulus crucis de la tradición ortodoxa, es propiamente, ¿no? No voy a saltar la parte en griego y voy a pasar directamente a los términos en español. Jesús Christos Nika es Jesucristo vence, ¿no? En estas son las iniciales en griego, Jesús Christos. Acrónimo está hecho por la primera y la última letra de la palabra Jesús en griego, y Christos en griego, ¿no? Una J y una sigma. Pero en lo que tenemos acá, estos son propiamente los acrónimos. Aquí es Jesucristo vence, ¿no? Y ahora los acrónimos son la primera letra de cada palabra que conforma esta frase. Entonces aquí tenemos una frase, ¿no? Que está separada por la cruz, pero en realidad está toda esta frase que es el terror de los demonios. Luego viene la segunda frase, que es el llanto más elocuente que los oradores. La tercera frase es Cristo derrama gracias sobre los cristianos, ¿no? Una ji y ji, en esta frase. Luego viene el probar el árbol trajo la muerte. Esto se refiere evidentemente al árbol del bien y del mal del mito edénico, del pasaje edénico. La visión de Dios, divina maravilla, ¿no? Esta última frase. Aquí hay otra, la luz de Cristo brilla sobre todos. Luego, el descubrimiento de Helena ha cubierto el Edén. Esta frase que está aquí, las 4, perdón, se refiere evidentemente al descubrimiento arqueológico al que aludimos, ¿no? El de Santa Elena, que haya descubierto la cruz. ¿Por qué el monje, por qué la identidad monástica es la cruz? Y desde luego todo lo demás habla de son referencias a la pasión, ¿no? El gallo que cantó, la columna en la que fue azotado, ¿cómo se llama? Con la que se lavó Pilatos las manos, el cáliz de la cena, la escalera para clavarlo, la lanza, la esponja, la calavera de Adán, ¿no? El cráneo donde la tradición dice que fue crucificado Cristo para que su sangre cayera sobre el Padre de la humanidad. Aquí está el nombre de Adán, de hecho, con Adam en griego, y todo remite entonces al escenario de la cruz. ¿Por qué? Porque justamente el monje está crucificado para el mundo. El monje es un ser humano que ha crucificado el ego, que ha sacrificado la falsa identidad para dar paso a la resurrección de su verdadera identidad, la identidad del Cristo que vive en cada uno. Vamos a ver entonces ahora en la última sección los rostros de la santidad en la espiritualidad de la época contemporánea. Y aquí vamos a tener más texto, entonces voy a dar nada más, va a estar condensada la sinopsis biográfica de cada uno de los personajes de estas diapositivas, que son 3 monjes del más antiguo al más moderno, que han sido representativos del monasticismo en nuestra época, en nuestra era. Francis Cotis, que nació en el pueblo de Lefkes, en la isla de Paros, el 12 de febrero de 1897, va a ser conocido como José Sicasta, de una pobreza extrema, de una familia pobre, trabajó como comerciante, se compromete a los 23 años, y en donde tuvo una visión de ángeles que lo escoltaban, 2 ángeles en forma de soldados que lo escoltaban a un palacio imperial, ¿no? En 1921 parte a Monte Athos, y se une a la hermandad de Daniel de Katunakiotis, que ya era un padre espiritual reconocido en ese momento.
Cultiva la oración de Jesús en una cueva, de hecho aquí está la fotografía de esa cueva donde vivió, y va a recibir como compañero a otro monje que es el padre Arsenio Speliotis. De hecho, en la fotografía está aquí, están todos, él formó una hermandad, justamente su compañero de ascesis fue de vivir en una cueva, fue este padre Arsenio. Cabe señalar que, por ejemplo, cuando ellos viven juntos, que sus superiores los designan a vivir juntos, el padre José no era todavía monje y el padre Arsenio sí. Entonces había una disparidad, pero en grado monástico. Es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Que en el mundo monástico no necesariamente todos tienen que tener un grado monástico. Hay disparidades en una misma comunidad. Se dice que sus biógrafos dicen que obtuvo el don de la oración incesante, justamente por eso se le llama el esicasta. La esiquia es un tema, el término esiquia significa silencio, y ese es un término que van a explorar ampliamente con el tema de la oración de Jesús, porque la esiquia, cuando aludimos a la parte de la teología que hablamos de Evagrio Póntico y de San Macario, que son etapas del desarrollo teológico, del pensamiento teológico sobre la ascesis, la esiquia viene hasta ya el siglo XVI. O sea, ya es una teología bastante elaborada. Se va a trabajar con Gregorio Palamas, ya es bastante tardía, y es propiamente ahí donde va a haber un movimiento esicasta, y es ahí donde el silencio, la búsqueda de la oración incesante va a ser su principal característica. Entonces, San José, el esicasta, tuvo el nombre justamente porque es de los monjes que vienen en esta línea, que se le da el don de la oración que no cesa en el corazón y en su ser. Esa oración es perpetua. Es consagrado monje al 31 de agosto de 1925. Es una fiesta de la Madre de Dios, el Geronda Efrem. Estamos viendo que Monte Athos, en este universo que es Monte Athos, el Geronda, o sea, tanto Arsenio como José, pues estaban bajo un anciano que era el que los engendra en el espíritu, su padre espiritual. Ella va a tener posteriormente un núcleo de 5 discípulos. Entre ellos va a estar un monje muy famoso que es el monje Efrem de Arizona. De hecho, el monje Efrem de Arizona acaba de morir hace poco. O sea, él tuvo presencia en Estados Unidos muy fuerte como discípulo de San José de Sicasta. Seguramente lo va a ver ahora que vean los santos contemporáneos de América, lo van a ver al padre Efrem. Vive 15 años en esta cueva en el esquife de San Basilio, y la tradición afirma que la Madre de Dios, de la cual era tan devoto, se le aparece y le dice que lo va a llevar con ella el día de su dormición, que es el 15 de agosto. Justamente la tradición de consejería y de guía espiritual la va a transmitir a sus nietos espirituales. O sea, si su hijo espiritual es San Efrem de Arizona, los hijos espirituales que Efrem de Arizona ha tenido, pues son los nietos espirituales de San José Esicasta. Es canonizado por el Patriarcado Ecuménico el 20 de octubre de 2019. O sea, realmente es un santo muy, muy reciente. Vamos a tener aquí un testimonio de lo que el Patriarcado dice acerca de él, ¿no? Es el comunicado oficial de los procesos del Santo Sínodo para su canonización. En realidad, en la tradición ortodoxa se le llama la glorificación, es más que canonización, es un término más bien de la Iglesia occidental. En la tradición ortodoxa, el término que se ocupa para los santos es el de glorificación, y cada iglesia se encarga de registrar la glorificación de sus santos locales. Desde luego hay un reconocimiento. San José Sicasta es reconocido, por ejemplo, por la Iglesia rumana, que ya no inscribió en su propia lista, pero cada iglesia en este sentido sí es responsable de vigilar la glorificación de los santos que hayan estado bajo su jurisdicción. José L. Sicasta, que trabajó con fuerza en los últimos tiempos, convirtiéndose en un participante en la iluminación divina y en toda la gama de dones divinos, demostrando ser un ejemplo para los monásticos, un servidor de la práctica de la vigilancia y una encarnación meticulosa y moderna de la teología de Palamas sobre la luz no creada, un modelo de enigma y quietud, un digno sucesor de la tradición de la Filocalia. La Filocalia se inscribe justamente también en estos textos, es todavía una elaboración literaria más posterior que los apotegmas de los padres del desierto, pero justamente ya la Filocalia es este corpus escriturístico sobre toda la experiencia de la oración y del trabajo de la oración incesante propiamente.
¿no? Entonces son etapas literarias del mundo monástico muy diferentes, pero como podemos darnos cuenta en este parrafito, podemos condensar todo lo que hemos traído y trabajado en la sesión hasta el momento. Ahora viene la atención sobre la oración. Aquí ya es un texto, estoy citando al mismo José Esicasta. Te fatigarás. Escuchen cómo habla. Es que no hay otra manera sino citarlos textualmente, no hay otra manera de hacer un asedio del acervo espiritual de cada uno de estos personajes, sino citándolos. Entonces, escudriñen. Es una teología, no esperen encontrar que una teología elaborada académica, es por el contrario, es una teología muy sencilla, pero es la teología de la experiencia, es la teología de contemplar justamente la luz increada, el tener una experiencia de Dios en esa cámara tan profunda que es la luz, la cámara del alma. Te fatigarás mucho hasta que te des cuenta de que la oración sin atención y vigilancia es una pérdida de tiempo, trabajo sin paga. Sin atención, tanto el nous, el ojo del alma, como los poderes del alma se difunden en cosas vanas y ordinarias, como el agua perdida que corre por las calles. Entonces aquí lo que nos da es un contraste, es todavía este contraste de el trabajo de la oración es una contradicción para el mundo, ¿no? Y si se dan cuenta en el video del monje que estaba siendo tonsurado, justamente la homilía, el mensaje que estaba dando el arzobispo, más que explicar el rito en sí mismo, el video nos estaba dando el contenido de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la misión del monje hoy en día? Luego vendrá otro gran personaje, San Silván el Atonita. Él muere en 1938, nace en 1866, también más o menos en este paso de cambio de siglo. Él es ruso y es un ejemplo de cómo personas, ciudadanos del orbe ortodoxo, vienen a Monte Athos buscando esa tradición. Él a los 27 años, después de haber cumplido su servicio militar, llega a Monte Athos y se une evidentemente al monasterio de San Panteleimon, conocido como el Rusicum. Recibió la gracia de la oración incesante y vio a Cristo en una visión. Aquí también él se inscribe justamente, al igual que San José, en esta línea de recibir la oración, el don de la oración incesante, que es un don muy específico. Después de largos años de prueba espiritual, adquirió una gran humildad y quietud interior. Aquí viene la esicastia, ¿no? Lo que también podemos decir que San Silván es un esicasta en este sentido. Aunque apenas sabía leer y escribir, los peregrinos lo buscaban por sus sabios consejos. Esto es algo muy importante. En el mundo ortodoxo, muchos de estos personajes no, como el mismo San José Esicasta, que pues no tuvo estudios propiamente, estos personajes no carecen de formación académica o tienen incluso una educación muy, muy básica, lo que en realidad los hace tan particulares es que justamente toda su sabiduría es una sabiduría depositada en un recipiente muy sencillo, que es la elocuencia de la sencillez, ¿no? El Staret Siluan fue canonizado por el Patriarcado Ecuménico en 1987. Él es un poquito, es anterior a San José Esicasta. Vamos a ver un poquito de su teología. ¿Cómo saber si vive según la voluntad de Dios? Y además traté de elegir pasajes que nos sirvieran a nosotros en el aquí y en el ahora, ¿no? Que ahorita fueran efectivos para una transformación espiritual en medio de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo saber si vives según la voluntad de Dios? La señal es, si estás afligido por alguna cosa, eso demuestra que no sigues la voluntad divina, quien vive en la voluntad de Dios no se preocupa por nada. Y si necesita algo, se entrega a su voluntad. Si recibe lo necesario o no lo recibe, igualmente se queda tranquilo. El alma entregada a Dios no teme a nada, ni a la tormenta, ni a los ladrones, ni a nada. Para todo lo que pasa, ella dice, es la voluntad de Dios. Vamos a pasar a este otro. La obra más, que es en realidad lo mismo, la obra más excelsa es abandonarse a la voluntad de Dios y soportar las pruebas con esperanza. El Señor, viendo nuestras penas, no nos cargará nunca más allá de nuestras fuerzas. Si nuestros sufrimientos nos parecen excesivos, es señal de que no nos hemos abandonado a la voluntad de Dios. Si se fijan, su discurso es sencillo, ¿no? Es sencillo, pero en esa sencillez está una elaboración y una experiencia teológica muy poderosa. Es sencillo como tan sencillo como decir, haz esto. Si no lo haces, si no pasa, pues es por esto. O sea, es una construcción discursiva realmente muy, muy sencilla.
Vamos a pasar al siguiente y desde luego el material lo van a tener ustedes. El último es San Paisios del Monte Athos. Este ya es muy contemporáneo, de hecho, generaciones de estudiantes del Instituto de San Juan de Damasco, del Balamán, donde tuvimos la oportunidad, donde estudié con tanto su eminencia, Ignacio, como el padre Andrés y el padre José, que han sido ponentes en esta estación, han estudiado, y también su servidor lo hizo, nos realizamos nuestros estudios de teología. Generaciones de estudiantes tuvieron la oportunidad de ir a conocer al padre Paisios, a Monte Athos. Y de hecho, muchas de las cosas, cuando yo llegué al Instituto de Teología, pues realmente ya no estaban presentes, ya habían concluido su ciclo de estudios, muchos de ellos, todos mejor dicho, pero aún estaban las reminiscencias de, yo me acuerdo que un compañero tal que estaba aquí me platicó que fue y que vio a Padre Paisios, y era esto, ¿no? Era realmente, es una de las figuras más importantes del monasticismo de nuestra época. Vamos a revisar su semblanza biográfica. Se llamaba Arsenios y él era turco, bueno, era helénico, ¿verdad? Pero de Capadocia. Entonces luego se traslada a Grecia. Nuevamente venimos a lo mismo. Sus biografías son realmente sencillas, o sea, no hay nada extraordinario en su exposición biográfica. Fue carpintero, operador de radio, pasa un tiempo en su pueblo natal ya tratando de apoyar a los fieles contra el protestantismo. Vean la fecha, ¿no? 1958, donde evidentemente unas confesiones, sobre todo en los países ortodoxos, bueno, eran amenazas a la estabilidad de las estructuras societales mismas, ¿no? Luego viene el monasterio en Santa Catalina, en el Sinaí, ya lo revisamos. También estuvo un tiempo en un monasterio de San Juan en Teólogo en Suroti, que de hecho él está enterrado ahí. Y en 1966 el padre Servicio recibe el gran esquema, el angélico, es el que ya revisamos, por el del Tijón de la ermita de la Santa Cruz, de un monasterio. Nuevamente aquí viene a entroncarse todo lo que conocemos en un esquitie de que seguramente pertenecía a un monasterio mayor, ¿no? Entonces, él era de estos anacoretas de este tipo de vida, de esquiti, ¿no? De esta vida que ya analizamos. Bueno, está en otra ermita, se traslada a otra ermita, le diagnostican cáncer, ¿no? Tiene una cirugía inmediata y después, para recuperarse, se ha trasladado al monasterio de San Juan el Teólogo en Suroti, aunque él quería volver a Monte Athos. En el periodo de Atonita, que es de 1979 anterior, es donde realmente él alcanzó su fama. Y es aquí donde él se distinguió por un don muy particular, que es el de la cardiognosis. La cardiognosis es, como su nombre lo dice, es el conocimiento del corazón. Entonces es un don que estos maestros del espíritu alcanzan, y justamente las personas que llegan a consultarlos reciben el consejo que necesitan escuchar, aunque sea de una lengua imperfecta. Hay historias incluso de que el hombre solamente hablaba griego, ¿no? Hay personas que llegaron a buscarlo hablando un idioma, una lengua europea diferente, y ellos entendían lo que el padre Paisios les hablaba. ¿Cómo pasaba? Es la cardiognosis, ¿no? Son dones que están ahí operando. Textos sobre el padre Paisios, bueno, son estos, evidentemente, son recopilaciones, son trabajos que se han hecho sobre él y sobre sus enseñanzas. Esta es una edición moderna, lo van a tener aquí para que las busquen. No hay traducciones todavía al español, pero hay muy buenas traducciones en inglés. También tuvo un don de profecía, entre muchas, porque no fueron pocas, hay profecías de tema geopolítico, que de hecho elegí esta temática en cuanto a la profecía, porque pues la geopolítica es algo que nos incumbe a toda la humanidad, y que es importante ver lo que seres humanos que están viviendo en esa realidad que toca con la eternidad, tienen que decir sobre las situaciones más difíciles que la humanidad, que la humanidad está haciendo, está batallando con. Estos incluyen, por ejemplo, la predicción de que saldrá una guerra entre Rusia y Turquía,
y que esta guerra conducirá a la restauración de una gran Grecia, incluidas Albania, Macedonia y Bizancio, ¿no? La Constantinopla, ese imperio bizantino nuevamente de regreso, y la convención de una parte de los turcos al Islam, al cristianismo ortodoxo. Entonces, bueno, esto vemos que en recientes épocas ha habido estas cuestiones, estos conflictos que empiezan a gestarse por ahí en Turquía hace unos meses. Vamos a ver ahora algo de su enseñanza, la lucha contra los malos pensamientos. Hoy en día la gente pierde la razón y no entiende lo que están haciendo. Perdieron terreno bajo sus pies. Y esto es porque nadie quiere controlarse. Cada uno quiere vivir sin control, según su propia voluntad. Paréntesis, el ego, ya lo estudiamos, pero esto lleva a una completa catástrofe. Es verdad que Dios le otorgó al hombre la libertad de actuar como quisiera, pero también le dio la razón para que entienda sus limitaciones y la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando el hombre es presuntuoso, no toma en cuenta su debilidad, comete errores. Muchos quieren entender todo con la lógica humana y lo que su mente no entiende lo rechazan. En lugar de tener fe y gracia divina, ellos se guían por su cerebro corporal y así se desordena la vida social. Esto es terrible. Fíjense cómo en un párrafo tan sencillo, en realidad toca hasta la vida social, ¿no? O sea, lo societal, la estructura, que forma todo lo que tiene que ver con la identidad egoica. Cuando uno estructura su identidad, afianza una identidad egoica, viene aquí todo el acabose incluso en la sociedad, porque entonces uno se vuelve no persona, se vuelve individuo, ¿no? Y esto estoy parafraseando desde luego al Padre Paisios. Por eso la gente que viene a consultarme les aconsejo reconocer su alejamiento de Dios, arrepentirse de ello, confesarse con humildad. Si se dan cuenta, siguen operando los lineamientos que estudiamos en la teología del monasticismo, ¿no? Entonces, esto habla de lo que los teólogos contemporáneos están hablando de una interiorización del monasticismo incluso para el laico. Lo trágico es que hoy, más que nunca, la gente acepta las sugerencias diabólicas y se demoniza. Ellos pueden liberarse de estas sugestiones solo siguiendo los consejos mencionados arriba. Y bueno, muchas gracias. Ahora vamos a regresar sobre sus preguntas, dudas o comentarios. Sí, una pregunta. Veo que tienen en su mano así como unas cuentitas. No sé si ustedes rezan el rosario o son otros tipos de cuentitas o cómo se llaman. Es el Comboschini. Esa es justamente la clase siguiente, si no mal recuerdo, en su programa. La van a ver con el padre Andrés. El Comboschini es una cuerda de oración, es un instrumento para hacer la oración incesante, que es la que he venido mencionando en la sesión de hoy, que es la oración de Jesucristo, que es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Entonces, es una oración que va a estar sincronizada con el cel. Ya el padre Andrés les hablará en detalle de ella, pero es justamente la oración incesante que cultiva el monje. Hoy el monasticismo interiorizado consistiría justamente en eso, en tener estas prácticas, estas observancias para un desarrollo espiritual que no necesariamente tiene que ser en el monasterio, sino que podemos vivir en un desierto personal, en una vida de lucha continua. El desierto está aquí y está aquí. Entonces, uno se puede ser atleta por Cristo, desde luego un atleta urbano, ¿no? Porque vivimos en un contexto de ciudad, pero justamente sería eso. Y la oración de Jesús, que es la que van a ver en la siguiente sesión o en una de las siguientes, es esto. Estoy viendo una pregunta en el chat: ¿a qué edad puede entrar a la vida monástica si es por invitación? En realidad, la edad, bueno, se aconseja, esto es una muy buena pregunta, porque en el material que he revisado para la presentación del día de hoy, el material de abades contemporáneos, hablando en YouTube, ¿no? Con todas estas herramientas que tenemos con redes sociales, utilizándolas como herramientas para explorar estos temas, pues encontré que hay un abad que menciona justamente eso, que era recibido aspirantes muy jóvenes, hasta aspirantes de más de 60 años, ¿no? Pero que evidentemente al aspirante que ha tenido una vida pues ya realizada en la sociedad,
le cuesta más trabajo adaptarse a la vida en comunidad, ¿no? Entonces es aconsejable hacerlo, pues desde luego teniendo una mayoría de edad, ¿no? Ha habido casos en la época siglo XVIII, siglo XIX, todavía entrado el siglo XX, que entraban muy jóvenes a la vida monástica, ¿no? Siendo adolescentes, siendo púberes. Entonces, en realidad, estas disposiciones, estas reglas, pues van a variar también acordando a la especificidad de cada monasterio, ¿no? Y para las chicas lo mismo. Cada cultura, cada país, desde luego, no va a ser lo mismo entrar a un monasterio en Georgia que hacerlo en Estados Unidos. Y otra pregunta, la liturgia de las horas, que ahorita no tengo el nombre, ¿cuál es el nombre que ustedes reciben? La liturgia de las horas equivale a nuestra liturgia de las horas, que son también como salmos. Sí, exactamente. Pero no es la misma. No, evidentemente la estructura, los salmos, pues hay un salterio propio de la tradición oriental para determinadas horas, y en la tradición occidental es diferente. De hecho, en la tradición occidental, cada orden, y ya después de no nada las monásticas, sino también las mendicantes que hacen el oficio divino, ¿no? El oficio de las horas, pues tienen su propio salterio y su propia, no lo mismo con los dominicos que con los franciscanos, tienen sus variaciones, ¿no? Entonces, pero en la tradición oriental sí quedó claro que de luego ya hay los salmos que están establecidos para cada hora. Aquí tengo otra pregunta. Sí, a usted. Gracias. Hay otras. Los monasterios son autosustentables y la barba es obligatoria. En teoría se supone que los monasterios tienen de ser autosustentables, sí, o sea, deben tener de vivir de sus productos, de todo lo que fabrican, velas, iconos, libros. Los monasterios de Meteora, bueno, pues evidentemente tienen una entrada en sus tiendas. Si uno va a Meteora, a la entrada de un monasterio de Meteora, uno puede comprar todos sus productos y realmente pues el ingreso que el monasterio recibe pues es considerable, ¿no? Justamente hablando de Meteora como una parte del mundo monástico que está inmiscuido en la industria turística de una manera muy evidente. Monte Athos es diferente, pero pues también funciona de otra manera y sí, se supone que en este sentido, bueno, desde luego habrá monasterios que tengan que recibir cierto estipendio de la arquidiócesis, pero eso también ya va a variar de región a región, ¿no? O sea, de Rusia a llegar a, no sé, a Estados Unidos, pues sí ya tendría con diferencias considerables, ¿no? Y la barba, bueno, la barba obviamente sí es una tradición. La tonsura, que fue un gesto del cual ya no pudimos abordarlo ritualmente, pero cuando un monje recibe, no el riazo forado, sino en la siguiente escala, la pequeña esquima, y recibe la tonsura, que es el corte de pelo en forma de cruz. Las chicas también llegan con pues un camisón o una camisa muy sencilla, una vestimenta muy sencilla, y se revisten y se les corta el cabello. De hecho, hay una parte del rito que el sacerdote, porque esta celebración la tiene que realizar un sacerdote monje, o la abadesa o el abad, ¿no? Él tiene que cortar el cabello, las tijeras con las que lo va a realizar, las deja caer a propósito por lo menos 3 veces para que el candidato las recoja. Es un ejercicio de humildad, ¿no? El mismo ritual está hablando de esta dinámica. Es un ejercicio dialéctico, ¿no? Ya es una comunicación del candidato con la comunidad. Y la barba, sí, pues evidentemente el corte de cabello es en cruz, ¿no? Entonces se recibe el cabello de la tonsura, se puede guardar incluso como una reliquia pegado atrás de un icono o algo así, muchos lo hacen, con la fecha de la tonsura monástica. Y la barba se deja, bueno, porque evidentemente pues es una tradición. Hay varias razones, ¿no? La primera es que el monaquismo en Oriente pues es justamente alejarse de toda esta estética que en el Mediterráneo pues era una barba bien afeitada, ¿no? O sea, como el mundo latino, ¿no? Entonces una barba desalineada habla de, estoy olvidándome de estas, ¿cómo se llama? Estas cosas efímeras, estos detalles efímeros. Y si Dios la da, pues aquí está la barba para servirlo y alabarlo, ¿no? Es también se entrecruzan varios niveles de interpretación. Y aprovechando, también mencionaría, ya para que no quede suelto, este aspecto de los monjes se bañan con ropa, las monjas, ¿no? Porque, bueno, pues es cubrir la desnudez, o sea, y se asean a veces, muchas veces poco. O sea, la vida del monje es renegar del mundo. Entonces, no es la lógica del mundo, ¿no? Entonces, cuando se baña como vestido, ¿no? Y cuida también su corporalidad,
pues ya la corporalidad no es ni para él. O sea, no es, oh, me horrorizo de mi corporalidad. No, no va por ahí. Mi cuerpo es para Cristo, ¿no? Me tengo que retirar. Muchas gracias. Gracias, ya no es su pregunta. Bueno, gracias a ustedes. Creo ya estamos terminando en tiempo. Entonces, ha sido un placer Gracias, colaborar. Alejandro. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias. Y quedamos a la orden, por supuesto. Gracias. Que tengan una excelente Muchas tarde. gracias. Gracias. Les envío la presentación a través de la Secretaría de nuestro Arzobispado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Que tengan una buena tarde. Gracias. Buenas noches. Gracias.